Día tras día, los medios de comunicación nos bombardean con un montón de noticias, programas de televisión, que son un flujo de información sin lógica, sin sentido y sin una secuencia razonable. Esto se hace con el fin de formar una determinada opinión pública basada no en argumentos y hechos verificados, sino en emociones y estereotipos. El canal de televisión federal TVC, que según su página web tiene una audiencia de unos 150 millones de telespectadores, está cometiendo un delito continuado. El 29 de junio de 2023, a las 23:10, el canal de televisión TV Center emitió el programa titulado Guerras entre bastidores, los psíquicos. En lo que se refiere al canal de televisión, TV Center es una de las principales compañías de televisión rusas. TV Center es un canal de televisión federal que emite las 24 horas del día. En la actualidad, TV Center se ve en las 85 entidades que constituyen la Federación Rusa y su audiencia es de aproximadamente 146 millones de personas. La versión internacional del canal la ven residentes de muchos países. Director general de TV Center, Vistitskaya. En el programa Guerras entre bastidores, los psíquicos, se habló de forma poco halagadora de casi todas las personas sobre las que se crearon programas de televisión. Pero especialmente repugnantes fueron las mentiras y calumnias que los autores del programa de televisión difundieron sobre el hombre que salvó a millones de personas con sus actividades. En el programa Guerras entre bastidores, los psíquicos, se publicaron calumnias, es decir, información falsa a sabiendas, difamando el honor y la dignidad del científico único, doctor en ciencias físicas y matemáticas, Grigori Petrovich Grabovoi, socavando su reputación en lo que contiene los elementos de un delito tipificado en el artículo 128.1 del Código Penal de la Federación Rusa, que es calumnia. Al principio del programa se muestran las tomas con diferentes personas y los comentarios en off del locutor. En el momento en que aparecen en la pantalla fotogramas con Grigori Petrovich Grabovoi, la voz en off dice: eran tales para numerosos espectadores, seguidores y partidarios, y entre ellos se llamaban charlatanes, magos sin talento, vulgares estafadores. Los métodos especiales de presentación del material utilizados por los creadores de la película Guerras entre bastidores, los psíquicos, se basan en la psicología de la percepción del espectador. Estas técnicas permiten calumniar, condenar, provocar el descontento de oyentes y espectadores. El texto y el material se construyen de tal manera que al final el espectador se lleva una impresión negativa sobre Grigori Petrovich Grabovoi. Los hechos se distorsionan y se presentan de tal manera que provocan una actitud inadecuada ante el estado real de las cosas, así como la imposición de una percepción emocional de la información favorable a la parte influyente. Los signos de manipulación oculta en esta película son, entre otros, la fragmentación de todo el cuadro fáctico, la descontextualización, la mezcla de información y opinión, el encubrimiento de la autoridad, la activación de estereotipos, etc. Todos estos métodos se utilizan en el programa de televisión Guerras entre bastidores, los psíquicos, porque, entre otras cosas, manipulan activamente la conciencia de las masas. No es la primera vez que TV Center intenta contraponer al artista ilusionista Yuri Longo y a Grigori Petrovich Grabovoi, académico y doctor en ciencias físicas y matemáticas. Los argumentos ficticios se combinan con frases sin fundamento y tomas escenificadas para crear una imagen vivida más creíble. La voz en off dice: febrero de 2006. El Instituto Sklifosovsky recibe a un paciente famoso, Yuri Longo, maestro de magia práctica. Disección de aorta. Los médicos insisten, el estado del hombre de 55 años es crítico, se necesita una intervención quirúrgica urgente. Longo escucha impasible el veredicto y se ríe en respuesta. Todo está claro para él. Su enfermedad es culpa de un mago llamado Grigori Grabovoi. Gennady Goncharov, hipnotizador. Se cree que Grabovoi dio este golpe de energía. Estas afirmaciones de los autores de la película son calumnias contra Grigori Grabovoi.
Las afirmaciones no están fundamentadas de ninguna manera y tienen como objetivo una determinada percepción psicológica del espectador con el fin de crear una actitud negativa hacia Grigori Petrovich Grabovoi. Yuri Longo no tenía ninguna duda de que era Grabovoi quien estaba ajustando cuentas con él de esta manera. Los dos hombres compartían demasiado: dinero, fama y el estatus del único hombre en la tierra capaz de resucitar a los muertos. Este tipo de declaraciones ante una gran audiencia de espectadores, más de 100 millones de personas, no es otra cosa que un intento de crear artificialmente pruebas de acusación contra Grigori Grabovoi. Las palabras no confirmadas del hipnotizador Gennady Goncharov, utilizadas en la película, no son otra cosa que una denuncia deliberadamente falsa contra Grigori Grabovoi, que contiene indicios de un delito tipificado en el artículo 306 del Código Penal de la Federación Rusa, denuncia deliberadamente falsa de un delito. Según dicho artículo, el acto relacionado con la acusación a una persona de cometer un delito grave o especialmente grave se castiga con una multa de 100.000 a 300.000 rublos o con el importe del salario u otros ingresos del condenado por un periodo de 1 a 2 años o con trabajos forzados por un periodo de hasta 3 años o con una pena de prisión por el mismo periodo. El ayudante de Yuri Longo, Alexei Gaivan, que fue de hecho cómplice del engaño al público al representar a un resucitado ante las cámaras de televisión, declara: fui testigo, impostor, ¿a dónde vas? Te destruiré, te mataré. Y él de vuelta gritó: ¿quién eres tú? Te mataré ahí. Si los simples mortales se enfrentaran así, no habría preguntas. Es solo una pelea, pero cuando los magos practicantes prometen matarse unos a otros, es en serio. Es una maldición de batalla, una terrible maldición. Fue en ella donde Yuri vio la causa de su propia enfermedad y en lugar de operarse, fue a tratar el asunto con su rival. Con semejante recopilación de material, queda inmediatamente claro para el espectador que los directores, productores del programa de televisión, de hecho, acusan a Grigori Petrovich Grabovoi de la muerte de Longo. Grigori Petrovich Grabovoi y Longo nunca fueron competidores. Competencia es rivalidad, una lucha por conseguir mayores beneficios, ventajas, según el diccionario Ollego Vidal. Sin embargo, la rivalidad y la competencia nunca se manifestaron entre los dos hombres en sus vidas. Según el veredicto del Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú del 7 de julio del 2008, Grigori Grabovoi realizaba únicamente una actividad educativa, enseñando a la gente a gestionar los acontecimientos, a normalizar los sucesos, cuyo resultado es la norma de la salud. Longo era un artista y, según se desprende de la información facilitada por los creadores de la película, engañaba a todo el mundo, creando espectáculos de reanimación de personas. La esfera de actividad entre Grigori Petrovich Grabovoi y Longo no se solapaba, lo que da plenas razones para creer que nunca hubo competencia entre ellos. La comparación entre un artista y un científico, cuyos desarrollos tienen fundamento científico, cuyas invenciones están patentadas, no es más que un intento de los realizadores de la película de difamar a Grigori Petrovich Grabovoi, de humillar su honor y dignidad, de crear una actitud negativa hacia Grigori Petrovich Grabovoi en el público que ve dicha película. El modelo de negocio del cosaco emprendedor, que solo terminó la Escuela Técnica de Kuban y una carrera como conductor de trenes de larga distancia, parecía beneficioso para todos. Los problemas llegaron de repente. Un tal Grigori Grabovoi se dirigió a la nación con una propuesta de resurrección masiva de los muertos. Grigori Petrovich Grabovoi. El tema del seminario de hoy es mi enseñanza sobre la resurrección, aceleración del encuentro con los resucitados. Las afirmaciones de que un tal Grigori Grabovoi se dirigió a la nación con la propuesta de resurrección masiva de los muertos son especulaciones del director y productor y no corresponden a la realidad. En sus seminarios, Grigori Grabovoi habló sobre la resurrección exactamente de acuerdo con la forma en que está escrito en la Biblia, es decir, sin distorsionar el estado real de las cosas.
Tal y como la Biblia la entiende canónicamente, la resurrección es universalmente aceptada en la religión cristiana. La resurrección universal es un principio del cristianismo. En los artículos 11 y 12 del credo dice: veo la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. El texto clásico que narra la historia de la resurrección es la Biblia. La Biblia es el registro escrito en el que se atestiguan las resurrecciones realizadas por Jesucristo. En las biografías de muchos santos se describen las resurrecciones realizadas por ellos de otras personas. Los apóstoles Pedro, Juan el teólogo, Felipe, Tomás, Mateo e incluso, según San Juan Crisóstomo, Judas Iscariote, resucitaron a los muertos. Durante los primeros siglos del cristianismo, la resurrección de los muertos fue realizada por santos como Irene de Macedonia, Eudocia de Heliópolis, Arlampio de Magnesia, Inés de Roma, Jorge el Victorioso, Panteleimón el Sanador y muchos otros. En siglos posteriores, Santiago de Siria, Gefasio de Palestina, Simeón de Stolpnik, Benito de Nurcia, Barsonofius el Grande y otros. Con la adopción del cristianismo, en Rusia también empezaron a aparecer casos de resurrección de muertos por parte de santos ascetas. Resucitaron a los muertos Marcos de Pechersk, Leoncio de Rostov, Sergei de Radonesh, Cirilo de Belozersk, Varlam de Kutin y otros. Casi en nuestra época, la Santa Beata Xenia de Petersburgo resucitó a un niño que se había ahogado en el río Neva. Juan de Kronstadt resucitó a un niño que había muerto en el vientre materno. Aristócleo de Athos resucitó a una niña que había muerto en el camino de Riazán a Moscú, a la que su madre llevaba al anciano para que la curara. Anfilokip de Pochaev resucitó a una niña que había muerto en el camino cuando su madre la llevaba de lejos al anciano. También hay numerosos casos de resurrección de muertos a partir de íconos sagrados. Tales milagros fueron glorificados por los íconos de la Madre de Dios de Pochaev, Tula, Tikhvin y otros. La tradición del occidente católico también contiene casos de resurrección de los muertos. Así se describe que Domingo de Roma, Francisco de Asís, Juan de González, Francisca de Roma y otros resucitaron a los muertos. Con la bendición de su santidad, el patriarca Alexis II de Moscú y de toda Rusia, la Iglesia Ortodoxa rusa publicó los siguientes libros: Casos de resurrección de entre los muertos, victoria sobre el último enemigo; Sobre las huellas del milagro de Barnaul, experiencia de la investigación documental, uno de los milagros más famosos del siglo XX, muerte y resurrección. Con la bendición del arzobispo Sergi de Ternopil y Kremensk, se publicó el libro Entre la vida y la muerte, pruebas desde el umbral de la eternidad. El misterio del otro mundo fue revelado al sacerdote. En las iglesias ortodoxas de Moscú se puso a la venta el libro Resurrección de los Muertos, recopilado por la editorial Fomin, Nuevo Pensamiento, 2007. Su impresión fue autorizada por el Consejo Editorial de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Jesucristo resucitó entre los muertos y así se reveló no solo como el fundador de la Iglesia, sino también como su cabeza, es decir, como la fuente de la vida nueva, vivificante, santa, llena de gracia, eterna, la fuente de la vitalidad inmortal para todo el mundo, que ahora se comunica a los hombres en la palabra de Dios. Página 141. ¿Habrá resurrección de los muertos? ¿Quién puede dudarlo, teniendo, aunque sea una gota de fe, esperanza y mente sana? Veré la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero, exclama solemne y afirmativamente nuestra Santa Iglesia. De aquí se sigue que ella tiene la esperanza más segura de ver el retorno a la vida de sus hijos difuntos, y esta esperanza de la Santa Iglesia se basa en pruebas innegables e inconmovibles. Al tocar el tema de la resurrección, los creadores del programa de televisión Guerra entre Bastidores, los psíquicos, ofenden los sentimientos de todos los cristianos creyentes, ya que la Biblia crea una idea de la posibilidad real de volver a la vida a las personas muertas.
La empresa de televisión TV Center, al difundir la película, ha actuado incitando a la intolerancia religiosa hacia las personas que creen en la resurrección. Uno de los principios de la ética profesional del periodista es la responsabilidad social de los periodistas, que consiste en la inadmisibilidad de utilizar los medios de comunicación de masas en detrimento de los intereses de la sociedad, los derechos e intereses legítimos de las personas, la intolerancia social y religiosa, así como para manipular la opinión pública y monopolizar la publicidad. Las acciones dirigidas a incitar al odio o a la enemistad, así como a humillar la dignidad de una persona o un grupo de personas por motivos de actitud hacia la religión, así como de afiliación a cualquier grupo social, cometidas públicamente o con el uso de medios de comunicación de masas o redes de información y telecomunicaciones, incluido Internet, modificado por la Ley Federal del 2806-2014, número 179 FZ, se castigarán con una multa de 300.000 a 500.000 rublos o en el importe de los salarios u otros ingresos de la persona condenada por un periodo de 2 a 3 años. Ley Federal del 06-07-2016, N 375 FZ, en virtud del artículo 282 del Código Penal de la Federación Rusa. Narración en off. Los rivales se apresuraron a escarbar en el oscuro pasado del otro, sacando a la luz numerosos pecados. Longo desenmascaró la supuesta erudición de su oponente, afirmando que de sus docenas de prestigiosos certificados de todo tipo de academias de ciencias, solo uno, un diploma de la Universidad de Tashkent en mecánica, era real. De nuevo, una ficción de los autores de la película para difamar al científico. Todos los documentos y diplomas de Grigori Grabovoi fueron examinados por el tribunal en el año 2008. El tribunal determinó que Grigori Grabovoi tenía estudios superiores, títulos y grados académicos, así como inventos patentados. El tribunal estableció la legitimidad de los títulos y patentes. Estas patentes y tecnologías científicas de Grigori Grabovoi permiten hacer seguro cualquier objeto o medio de transporte, es decir, pueden protegerlos de catástrofes y atentados terroristas. De acuerdo con la Carta del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa, en la que se explica que la VEMAC, Comisión Superior Interacadémica de Certificación, está facultada para otorgar los títulos académicos de doctor en ciencias y candidato en ciencias, así como los títulos académicos de profesor y profesor asociado, con la expedición de diplomas y certificados de la muestra establecida. La legalización de los documentos del VEMAC se confirma mediante apostilla de conformidad con el convenio de la Haya. Es decir, todos los diplomas de Grigori Grabovoi son legítimos. Legítimo significa reconocido por la ley, conforme a la ley. La legitimidad de los documentos fue probada ante los tribunales, así que los documentos de Grigori Grabovoi deben ser reconocidos sin pruebas por todos los funcionarios e instituciones estatales. A continuación, la voz en off dice: unos meses más tarde, el recién nombrado Salvador prometió devolver la vida a los niños que murieron en el atentado terrorista de Beslan. El 15 de octubre del 2008, Susana Petrovna Dudieva, presidenta del Comité Madres de Beslan, estando en el tribunal de la ciudad de Moscú, concedió una entrevista a los canales centrales de televisión ORT, NTV y Canal 1, en la que se dirigió a todo el mundo con el mensaje de que Grigori Grabovoi no hizo ninguna promesa de resucitar a los niños de Beslan y no aceptó ningún dinero de las madres de Beslan. Yo quiero decir ahora que Grigori Petrovich nunca estuvo en Beslan, nunca prometió resucitar a nuestros hijos. Y quiero decir que un caso que se ha inflado con el uso o, digamos, con la implicación de los sucesos de Beslan es muy vergonzoso para Rusia y para todo el sistema judicial. Es vergonzoso para la Fiscalía. Quiero decirlo una vez más para que todo el mundo sepa que se trata de una calumnia despreciable. Es muy vergonzoso, muy vil acusar a una persona mezclándolo todo con los sucesos de Beslan. Очень постыдно, очень гнусно обвинять человека
замешивая все это на событиях в Беслане. Pero esa información era incómoda para los medios de comunicación y siguieron difundiendo calumnias y mentiras abiertas iniciadas por los periodistas de Izvestia y Komsomolskaya Pravda, ocultando la verdadera situación. La grabación de la entrevista de Susana Dudieva está a disposición del público y puede encontrarse en el siguiente enlace. La difusión deliberada de calumnias constituye un delito tipificado en los artículos 128.1 del Código Penal de la Federación Rusa y 306 del Código Penal de la Federación Rusa. Narración en off. Unos meses después, Longo se encontró en el hospital con una disección aórtica e inmediatamente vio el resultado de la maldición de Grabovoi. El maestro de la magia blanca y negra rechazó la operación. Y el día siguiente, en lugar de levantarse de la cama y castigar al enemigo, simplemente murió. Los seguidores de Longo evaluaron la situación de forma inequívoca. María Sugubova, vidente, no es cierto, Grabovoi no sabía cómo matar a nadie. Y resultó que tampoco sabía resucitar a nadie. Un mes después de la muerte de su archirrival, Grabovoi fue procesado por cargos de fraude y tras un largo proceso fue condenado a 8 años de prisión. El fraude no fue probado. El 22 de diciembre del 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró ilegales 26 resoluciones sobre la detención y encarcelamiento de Grigori Petrovich Grabovoi durante un largo periodo de tiempo con pago de indemnización. Es decir, Grigori Grabovoi fue detenido ilegalmente. El Tribunal Supremo de la Federación de Rusia reconoció la detención ilegal de Grigori Grabovoi, anulando mediante su resolución del 11 de abril del 2018, 26 resoluciones sobre la detención de Grigori Petrovich Grabovoi y reanudó el procedimiento contra Grigori Petrovich Grabovoi, lo que abrió nuevas circunstancias consistentes en que debido a la detención ilegal de Grigori Petrovich Grabovoi se violó su derecho a la defensa, es decir, las pruebas de cargo son inadmisibles, por lo que la condena contra él es ilegal. De acuerdo con la ley, Grigori Petrovich Grabovoi no tiene antecedentes penales. Y veamos cuánto puede costar encargar una película así. Si se entra en el sitio web del propio TV Center, se puede ver que en el mejor horario, cuando los programas pueden ser vistos por el mayor número de espectadores, el coste de un minuto de emisión en TV Center Moscú es de 300.000 rublos. El reportaje de Grigori Grabovoi duró 10 minutos. 300.000 multiplicado por 10 son 3 millones. La película entera dura 39 minutos. Son 11.700.000 rublos. ¿Quién paga esos programas que contienen calumnias? El canal de televisión TVC no solo ha colocado información errónea sobre el científico, por lo que los medios de comunicación deberían ser considerados responsables en virtud del artículo 128.1 del Código Penal de la Federación Rusa, difamación. También las acciones de TV Center pueden considerarse como genocidio, artículo 357 del Código Penal de la Federación Rusa, ya que la calumnia deliberada tiene como objetivo crear una opinión pública negativa. Al mismo tiempo, se silencian deliberadamente las tecnologías desarrolladas por él para crear un mundo seguro, una longevidad radical de la vida humana, curar enfermedades, restaurar y rejuvenecer el organismo. Estas tecnologías progresistas están confirmadas por patentes, certificados, informes de pruebas de los métodos del científico. Al igual que las tecnologías de energía libre de Nikola Tesla son retiradas y silenciadas, los medios de comunicación sin escrúpulos y los canales de televisión tratan de ocultar a la gente las tecnologías de Grigori Petrovich Grabovoi, que pueden ser llamadas tecnologías del futuro. Dado que las tecnologías de Grigori Petrovich Grabovoi tienen orientación antiterrorista, la difusión intencionada de información deliberadamente falsa sobre Grigori Grabovoi conduce a la imposibilidad de tomar medidas eficaces para prevenir y contrarrestar el terrorismo, lo que constituye ayuda e incitación al terrorismo
y puede considerarse como indicios del cuerpo de delito tipificado en el artículo 2005.1 del Código Penal de la Federación Rusa. Según el artículo 56 de la Ley de Medios de Comunicación de Masas, los fundadores, consejos de redacción, editores, distribuidores, órganos estatales, organizaciones, instituciones, empresas, asociaciones públicas, funcionarios, periodistas, autores de mensajes y materiales distribuidos son responsables de las violaciones de la legislación de la Federación Rusa sobre medios masivos de comunicación. Los emisores son los responsables de que los contenidos distribuidos por los canales de televisión y de radio cumplan con los requisitos establecidos en la legislación de la Federación Rusa. Pero también está el juicio de Dios, secuaces del desenfreno. Hay un tribunal terrible, espera, el tintineo del oro no le llega y conoce de antemano los pensamientos y las obras.